¿Alguna vez has estado completamente solo en casa y has sentido que no lo estabas? Tal vez escuchaste un ruido donde no debería haber nadie. O sentiste una mirada clavada en tu espalda cuando estabas seguro de que estabas solo. En este video, te contaré 5 historias reales, vividas por personas comunes, como tú o como yo. Personas que, estando solas en casa, vivieron momentos que desafiaron toda lógica. Advertencia: estas historias no son inventadas. Fueron compartidas en foros, redes y testimonios personales y han helado la sangre de miles de personas. Historia número 1. Pasos en el pasillo. Lucía tenía 16 años y vivía con sus padres en una casa antigua, de esas donde el piso cruje con solo mirarlo. Una noche, sus padres salieron a cenar y le dejaron la casa sola. No era la primera vez. Ella estaba acostumbrada. O al menos, eso pensaba. Eran cerca de las 10:30 de la noche. Lucía estaba viendo una película en su cuarto, con audífonos puestos, cuando de pronto, pausó el video. Sintió algo. Un presentimiento. Se quitó los audífonos. Y entonces, lo escuchó. Pasos. Claramente pasos. En el pasillo justo frente a su habitación. Lucía pensó que tal vez sus padres habían regresado. Pero no escuchó la puerta principal abrirse. Ni el sonido del auto. Solo, pasos. Se levantó lentamente de la cama y abrió la puerta de su habitación apenas unos centímetros. El pasillo estaba oscuro. No se veía nada. Pero los pasos continuaban. Venían desde el fondo, como si alguien caminara hacia ella, muy despacio. Entonces, se detuvieron. Justo frente a su puerta. Lucía cerró la puerta con fuerza, echó seguro y corrió a esconderse debajo de la cama. Tomó su celular, temblando, marcó el número de su mamá. «Mamá, hay alguien en casa, hay alguien en el pasillo», susurró. Sus padres llegaron 15 minutos después. Revisaron toda la casa. Nadie. Nada forzado. Ninguna puerta abierta. Pero en el piso del pasillo, encontraron algo que no esperaban. Una huella. Una sola huella, descalza, marcada en el polvo de la madera. Historia número 2. La voz en el altavoz. Marco, de 33 años, vivía solo en un pequeño apartamento en la ciudad. Era diseñador gráfico y trabajaba desde casa, por lo que pasaba muchas horas en silencio, rodeado únicamente por el sonido de su computadora y su propia respiración. Un jueves por la noche, mientras finalizaba un proyecto, decidió poner música ambiental a través de su altavoz inteligente. Uno de esos dispositivos que responden a la voz y reproducen cualquier canción que les pidas. Dijo en voz baja: «Reproduce ya suave», y al instante el altavoz comenzó a sonar. Todo normal. Hasta que, unos minutos después, ocurrió algo que no tenía explicación. La música se detuvo sin que él lo pidiera. Pensando que era un error, se acercó al altavoz y, antes de poder decir algo, escuchó una voz. Su propia voz. Salir del altavoz. «Estoy solo en casa, pero creo que hay alguien más aquí», dijo la voz, exactamente igual a la suya, con un tono bajo y tembloroso. Marco se quedó paralizado. Esa grabación era de él mismo. Exactamente lo que había dicho días atrás, mientras hablaba por teléfono con un amigo después de escuchar ruidos extraños por la noche. Pero esa conversación había sido privada, por teléfono, en la intimidad de su departamento. ¿Cómo era posible que el altavoz la estuviera reproduciendo? Apagó el dispositivo inmediatamente. El corazón le latía con fuerza. Intentó racionalizarlo, tal vez era un error, una grabación accidental. Tal vez, su teléfono, una app conectada. Pasó la noche en vela, revisando cada configuración de privacidad. Nada fuera de lo común. Todo parecía en orden. Pero eso no fue lo más escalofriante. 3 noches después, a las 3:14 de la madrugada, el altavoz se encendió solo.
Y esta vez, no habló Marco. No era su voz. Era otra. Grave. Lenta. Desconocida. Marco, ¿me escuchas? Estoy dentro. Marco salió corriendo de su departamento esa misma noche. Desde entonces, nunca volvió a usar dispositivos inteligentes. Semanas más tarde, recibió un correo electrónico de su proveedor de servicios digitales, una alerta de acceso remoto no autorizado desde una dirección IP ubicada en su misma ciudad. Nunca supo quién lo escuchó. Nunca supo quién grabó su voz. Pero lo que sí supo es que nunca estuvo realmente solo. Historia número 3. La silueta bajo la puerta. Esta historia le ocurrió a Tomás, un estudiante universitario que vivía en un pequeño departamento tipo estudio que rentaba cerca del campus. Era de esos lugares económicos, antiguos, con pasillos largos y puertas de madera que chirriaban cada vez que las abrías. Esa noche, como muchas otras, Tomás decidió quedarse despierto hasta tarde jugando en línea. Eran cerca de las 2:30 de la mañana cuando finalmente apagó todo, puso el celular a cargar y se recostó en su cama. Pero justo cuando estaba por quedarse dormido, escuchó un sonido muy leve, que provenía del otro lado de la puerta principal. Al principio pensó que era parte de un sueño. O algún ruido del edificio. Pero el sonido volvió. Esta vez, más claro. Tomás se sentó en la cama. La habitación estaba a oscuras, con excepción de la tenue luz del router parpadeando en rojo. Prestó atención. Silencio. Hasta que lo vio. Una sombra, una silueta, comenzó a perfilarse bajo la rendija de la puerta de entrada. No era una sombra normal. Era claramente una figura humana. De pie. Quieto. Inmóvil. Con los pies alineados con la puerta. El corazón de Tomás comenzó a latir con fuerza. No se atrevía a moverse. Su departamento era pequeño. No había forma de escapar. Si intentaba hacer ruido, esa cosa, o esa persona, lo escucharía. Durante varios minutos, la silueta no se movió. Estaba ahí, como si supiera que él lo estaba mirando desde la oscuridad de su habitación. Y entonces, algo aún más aterrador ocurrió. La silueta se agachó. Lentamente. Como si intentara mirar por debajo de la puerta. Tomás se arrastró por el suelo, en silencio, hacia un rincón de la habitación. Contuvo la respiración. El celular, por alguna razón, se había apagado. No podía llamar a nadie. Estaba solo. Después de unos segundos, la silueta se desvaneció. Los pasos se alejaron, sin prisa. Luego, un portazo seco retumbó en todo el pasillo del edificio. Al día siguiente, Tomás revisó las cámaras del pasillo. Pero curiosamente, en ese horario exacto, el sistema de grabación dejó de funcionar durante 12 minutos. Lo más inquietante llegó unos días después, un vecino del piso de arriba fue hallado muerto en su apartamento. La policía dijo que fue un infarto mientras dormía. Pero Tomás no pudo evitar pensar. ¿Y si esa sombra había estado tocando su puerta primero? Historia número 4. La videollamada maldita. Esta historia la contó Natalia, una chica de 20 años que vivía con su familia, pero que esa noche, por coincidencia, se había quedado completamente sola en casa. Sus padres habían salido de viaje, su hermano menor estaba con los abuelos, y ella aprovechó para relajarse. Pasadas las 11 de la noche, mientras estaba viendo TikToks en la cama, recibió una llamada por videollamada de su mejor amiga, Valeria. Era extraño, porque normalmente se testeaban, pero casi nunca se llamaban por video. Aún así, respondió. La pantalla se encendió. La imagen tardó unos segundos en cargar. Y cuando lo hizo, Natalia se quedó congelada. Valeria estaba ahí, pero no hablaba. Estaba completamente quieta. Su rostro serio, sin expresión. La habitación que se veía detrás de ella era oscura,
apenas iluminada por una lámpara tenue. Pero lo más inquietante era que la cámara estaba demasiado cerca de su rostro, como si alguien la hubiera acercado bruscamente. «Val», preguntó Natalia. «¿Estás bien?». No hubo respuesta. Solo silencio y una leve distorsión en la imagen, como si la señal se estuviera cortando. Y de pronto, sin que la imagen se moviera, la voz de Valeria habló, pero desde el teléfono de Natalia. No desde la pantalla, sino desde el parlante del propio celular. «No abras la puerta», dijo la voz, susurrando. «No estás sola». Natalia se quedó paralizada. En ese momento, le llegó un mensaje de texto, de Valeria. El mensaje decía: «Estoy dormida, no puedo hablar. Hablamos mañana». Miró la pantalla. La videollamada aún seguía conectada. La imagen no se había movido ni un milímetro. La Valeria de la llamada seguía estática. Congelada. Casi como si fuera una foto, pero no lo era. Porque de pronto, pestañeó. Natalia colgó de inmediato y se levantó de la cama. Sentía que alguien la observaba. Revisó todas las puertas. Las ventanas. Todo cerrado. Pero no podía sacarse de la cabeza esa voz, la advertencia. Minutos después, escuchó que llamaban a la puerta principal. Un solo golpe. Luego silencio. Se acercó en puntillas, sin hacer ruido, y miró por la mirilla. No había nadie. Pero sobre el felpudo, había algo. Una nota. Escrita a mano. Decía: «Gracias por contestar». Esa noche, Natalia no volvió a dormir. Bloqueó a su amiga del teléfono, no porque le tuviera miedo a ella, sino a lo que fuera que la imitó en esa llamada. Días después, hablaron. Valeria juró que no la llamó. Que no usó el celular. Que, de hecho, lo había dejado cargando en otra habitación toda la noche. Desde entonces, Natalia dejó de responder videollamadas tarde en la noche, y tú, después de esta historia, probablemente también lo harás. Historia número 5, la nota en el refrigerador. Carlos era chef. Trabajaba jornadas largas y solía llegar a casa muy tarde, pasada la medianoche. Vivía solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Su rutina era simple: llegaba, se duchaba, comía algo ligero y se iba a dormir. Pero una noche de invierno, todo cambió. Era viernes, pasaban de las 2:30 de la mañana cuando Carlos llegó al departamento. Exhausto, se quitó la chaqueta, encendió la luz de la cocina y fue directo al refrigerador a buscar algo para cenar. Y ahí lo vio. Pegada en la puerta del refrigerador con un imán, había una nota escrita a mano, en papel cuadriculado, con una letra que no era la suya. Decía simplemente: «Carlos, no estás solo. Él te vio dormir». Carlos se quedó mirando el papel, confundido. Pensó que quizás era una broma de algún amigo, pero nadie tenía llaves del departamento. No tenía visitas. Nunca. Revisó la puerta principal. Cerrada con seguro. Las ventanas, también. Nada forzado. Rasgó la nota, la tiró, y pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Se preparó una sopa rápida y se fue a dormir. A la mañana siguiente, al despertar, fue a la cocina, y ahí estaba otra vez. Una nueva nota, con la misma letra, en el mismo lugar. ¿Por qué borraste mi mensaje? No fue una advertencia, fue un aviso. Carlos ya no sabía qué pensar. No había cámaras en su casa, pero decidió instalar una en el marco de la cocina, justo apuntando al refrigerador. Quería saber si él mismo la había escrito dormido. Si estaba alucinando. O si alguien estaba entrando. La siguiente noche, dejó la cámara grabando, apagó las luces y se acostó. La ansiedad no lo dejó dormir. Se despertó varias veces, pero no escuchó nada extraño.
A la mañana siguiente, encendió la cámara y revisó la grabación. Durante las primeras horas, todo normal. Nada se movía. Todo estaba en calma. Hasta las 3:44 de la mañana. En ese momento, algo se activó. En el video, se ve la cocina en penumbra. Y de pronto, una figura muy delgada, alta, pálida, aparece desde el borde de la imagen. Se mueve lentamente hacia el refrigerador. No se ve su rostro. Solo una silueta, pero lo más inquietante es que no abre ninguna puerta ni ventana. Solo aparece. Como si hubiese salido de la oscuridad misma. La figura saca un papel del bolsillo y lo pega en la nevera. Luego, se queda parada, mirando directamente hacia la cámara durante varios segundos, antes de desvanecerse lentamente en la sombra. Carlos no podía creer lo que había visto. Reprodujo el video una y otra vez. Pero lo peor fue al final. Cuando se acercó al refrigerador esa mañana, encontró la tercera nota. Esta vez, escrita en rojo. La próxima vez, no solo te miraré dormir. Si estas historias te pusieron los pelos de punta, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez viviste algo que no puedes explicar?